En este episodio de Vivir Afuera nos acompaña Adriana Porter, una mexicana que ha hecho de la migración un camino de aprendizaje, amor y reinvención. Su vida es un testimonio del contraste entre lo desafiante y lo hermoso de migrar, desde enfrentar la distancia con la familia hasta descubrir nuevas culturas que se viven no solo en los museos, sino en la cotidianidad de las calles, los sabores y los sonidos. Adriana nos muestra que migrar no es solo mudarse de país, sino también abrir el corazón a nuevas formas de vida, de amor y de sueños. En este episodio descubriremos con Adriana cómo cada cambio de lugar se convierte en una oportunidad para crecer, reinventarse y sanar. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Adriana, un placer tenerte hoy en el podcast. A pesar de ser una persona tan joven, sé que tienes un amplio historial de viajes, de migración y pues sí, muy contento de poder escuchar de todas tus travesías y que nos cuentes tips para poder usar la educación como un vehículo para poder viajar y migrar a distintos lugares. Hola Andrew, muchísimas gracias por la invitación y claro, aquí estoy abierta a compartirles mi experiencia. Bueno, qué bien. Y creo que me has contado en el pasado que te gustan los vinos que a veces tienen un poquito como de dulce, como de azúcar residual. Entonces hoy me fui por un vino de España, de Somontano, de la denominación de origen de Somontano. Y me fui por una uva que es difícil de escribir, Gewürztraminer. No sé si la has probado ya antes, pero es una uva muy aromática. Ahorita vamos a notar un poco eso en la nariz y en el paladar. Y bueno, pues espero que te guste. Te voy a contar un poquito del vino. Como sabes, acá nos tomamos un vino mientras tenemos nuestra charla, pero no te sientas intimidada, no tienes que saber sobre vino ni nada de eso. Lo miramos juntos, lo probamos juntos y después sí nos cuentas la parte migratoria. ¿Okay? Perfecto. Bueno, entonces Somontano, como te comentaba, queda en España. La palabra Somontano significa al pie de la montaña y está ubicado entre el llano del Ebro y los Pirineos. Y es un clima, bueno, España es un lugar caliente en el verano, ¿verdad? Pero como tiene un poco de influencia del océano, como de las corrientes atlánticas, entonces logra madurar bien la fruta, pero al mismo tiempo mantener un poco esa frescura que es tan importante para un vino tan aromático como el que tenemos hoy. Este es 100% Gewürztraminer. Sí. Es una de las cepas más largas y más difíciles de escribir, que por el nombre te das cuenta que tiene un origen muy alemán, ¿verdad? Como al norte de Europa. Y pues sí, origina como por esas zonas. Normalmente es una uva de climas más fríos, pero se encuentra en distintos lugares, incluyendo en España, en Somontano. Es 100% esta cepa. No hay paso por madera de este vino y la razón por la cual este tipo de vinos no los pasan por madera es porque quieren mantener esas características puras de aromáticas. Cuando un vino es tan aromático como este, la fruta en sí es tan aromática, tratan de no cambiarle mucho. De hecho, de que no se oxide, de que no pase por madera, tratar de mantener como esas cualidades en el vino. Y va a tener un poquito de azúcar residual. De hecho, tiene como alrededor de 10 gramos, 10.5 gramos de azúcar. Entonces creo que se los vamos a notar un poquito también en el paladar. Entonces, si quieres, arranquemos con la vista. Puedes ya sostener el vino en tu mano. Sí. Y cuéntame un poco como qué color ves ahí, lo ves oscuro, lo ves medio transparentoso y qué color ves. Como transparente y un poco dorado, me parece. Sí, ¿no? Exacto. Este es, nosotros como lo llamamos, un amarillo limón. Es tirando el amarillo, ¿verdad? Sí. De pronto no es como tan dorado como un vino que ya lleva varios años en botella u otro tipo de vinos, pero sí es amarilloso, ¿verdad? Sí. Y yo diría, no es de esos que es totalmente transparente, pero una intensidad media, ¿verdad? Se puede ver a través. Sí, completamente. Y tiene un color bien lindo, amarilloso, ¿verdad? Si quieres, pasemos a la nariz. Y este es un vino que en la nariz, de una vez, yo creo que lo vas acercando y vas a sentir que es muy aromático. Sí, muy como frutal. Sí. Y además de frutal, yo no sé si le notas también mucho la parte floral, ¿no? Es como perfume. Sí. Es lo más parecido que puede hacer decir uno como, sí, oler perfume en un vino. Bueno, si quieres, no te sientas intimidado por esto, pero cuéntame un poco de las frutas que notas acá, o de las notas que sientes en la nariz.
Pues bueno, de hecho, justamente como pausa comercial, lo había yo probado en el Wine and Challenge. Ah, ok. Y entonces ahí habías mencionado que tenía como aroma a lichi. Lichi es muy presente, ¿no? El Gewürztraminer es una uva que se caracteriza por eso. Sí. Y no hay muchos chances, sobre todo nosotros acá en Colombia, muchas veces probar o oler el lichi, pero este es un ejemplo sí, claro. donde es muy, muy claro. Fruta tropical también, de pronto un poquito de piña o cosas así, pero me gusta lo que dijiste, me gusta que lo hayas aprendido la vez pasada. El lichi es muy, muy claro muy acá. aromático, sí. ¿Y le sientes la parte floral también? Sí, claro. Para mí es como jazmín, como un poquito de rosa también se le siente en la nariz. Puede ser, ahí sí no sabría cómo describirlo. Uh-huh. Pero sí, huele justo como mencionas, como a perfume. Sí. Y también de pronto un poquito de maracuyá, de pronto un poquito de miel también, como cosas así como medio de fruta tropical y dulces, ¿verdad? Sí, claro, dulce. Bueno, si quieres pasemos al paladar. Salud. Salud. Bueno, cuéntame qué te parece. ¿Te confirma un poco lo que esperabas con la nariz o qué notas? Siento que lo sentí más ácido de lo que creía, porque justo es muy aromático, pero en el paladar se siente ácido completamente. Sí, y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque que es un vino que mantiene, a pesar de ser un poco, yo diría que es un vino casi dulce, no es un vino dulce, o bueno, lo llamaríamos casi seco. Tiene un poquito de dulzor, pero no es un vino dulce. No es tan dulce, sí. Y yo siento que la acidez, que en este caso de pronto es media, no es un vino que te hace salivar tanto, pero sí tiene acidez, es muy buena porque lo equilibra. Yo siento que si no mantuviera esa acidez, entonces sería un vino de pronto demasiado hostigante, demasiado dulce, pero sí, también se le nota el carácter, ¿verdad? Como floral, como de lichi. Sí, bastante. En lo que nosotros llamamos cuerpo, que es como esa sensación de llenura en la boca, es un vino que tiene un poquito, no es tan fuerte, pero tampoco es tan ligero. Me parece que es un vino que uno lo siente. Un cuerpo medio. De nuevo, sí, confirma como esas frutas que habíamos hablado. Uh-huh. ¿Y tú sientes que dura mucho en la boca después de que te lo tomas o se va relativamente rápido? No, yo creo que es rápido, como que no. Sí, correcto. Yo diría que es un final corto. Como que sientes esa explosión de fruta, de floral, pero ya después se va y pues es un vino que es fácil de tomar, ¿verdad? Sí, ligero, como que siento que para las personas que somos neófitas en este mundo del vino está bastante agradable. Bueno, me alegra. No todo el mundo ama el Gewürztraminer, hay personas que lo encuentran demasiado aromático, demasiado, sí, como floral, dulce, pero me imaginé que de pronto a ti te gustaría y espero que sea el caso. Sí. Siéntete libre de seguir tomando a medida que seguimos hablando. Hablemos un poquito de maridaje. ¿Tienes algunas ideas que te gustaría tomarte con este vino? Te cuento un poco de mis ideas. Yo supongo que como es vino blanco y por el sabor debe de maridar bien con lo que son mariscos y toda la comida del mar. Yo soy alérgica, entonces no lo haría de esa manera, pero quizá igual como con aves, ¿puede ser? Sí. Supongo con quesos suaves. Sí, correcto. Yo creo que les has dado a la mayoría. Yo siento, digamos, como tiene esas notas de las que hemos hablado, tropicales, florales, me parece que, por ejemplo, un sushi con jengibre podría ir muy bien. Y sí, mariscos, pescados iría muy bien. Salsas ligeramente dulces de pronto van muy bien porque eso tiene un poco de dulce. También podría ir bien con cocina un poco especiada, como cocina asiática. Normalmente este tipo de vinos van muy bien con eso. Y pues si no puedes comer mariscos, con un cerdo glaseado podría ir muy bien. También con un pollo de pronto con una salsa un poquito dulce. Bueno, y me atrevería hasta a decir que puede ir con un par de postres también. De pronto un sorbete de lichi, un sorbete de maracuyá, un cheesecake. Me parece que podría ir bien con esto. Algo muy tropical. Sí, correcto. Y bueno, entonces síguelo disfrutando. Perfecto. Y ahora sí entremos a hablar de migración, que como te comentaba al principio, en tus 20 y pico años de vida has empacado mucha migración, muchos viajes, y que nos cuentes un poco de eso. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast. De brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias,
y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Pero bueno, originalmente, y creo que ya lo podemos notar por tu acento, tú eres de México, de Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Bueno. Y una cosa, yo sé, soy tragaños, pero tengo 33 años, los acabo de cumplir justo ahorita, el 9 de agosto. Bueno, igual eres bastante joven, pero bueno, entonces sí. 33 años, has viajado bastante y sí, parecieras que tuvieras menos. Sí. Bueno, entonces cuéntame, tú creces en Ciudad de México, una ciudad muy grande, obviamente con mucha cultura, muy buena comida, pero cuéntame qué te motivó desde pequeña a ser migrante o a viajar. Realmente es algo que a veces yo me pregunto y justamente, o sea, yo nací en Ciudad de México, a los 3 años nos mudamos a Querétaro por el trabajo de mi papá. Okay. Allá vivimos 6 años, a los 9 regresé a Ciudad de México, fue un cambio bastante complejo porque Querétaro es una ciudad a 2 horas de Ciudad de México, pero es una ciudad muy tranquila, es una ciudad muy de familias, muy conservadora y llegar a ese bullicio de la Ciudad de México fue un cambio pues completamente contrastante en mi vida y fue un poquito difícil la adaptación. Pero pues ya a partir de eso, yo a los 12 años empecé a aprender francés. Okay. Y entonces siempre en la mente tuve como de, quiero ir a Francia, pero nunca lo vi como algo que fuera cercano, que fuera algo como próximo a pasar, hasta que entré a la universidad y ahí fue en donde descubrí que yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración, y afortunadamente pues la UNAM es una de las universidades más reconocidas a nivel pues Latinoamérica, mundial, entonces tiene muchísimos convenios, cosa que agradezco muchísimo, y desde el momento en el que me enteré de estos convenios, pues fue que yo dije, tengo que aprovecharlo, o sea, sí o sí, de alguna manera tengo que hacerlo, y mi primera idea era ir a Francia, pero no tenía como ninguna amiga que tuviera como la misma idea, pues por la barrera del idioma. Te piden lo que es inglés o en su defecto francés, y pues no, ninguna de mis amigas tenía como el nivel para podernos ir a un lugar que no fuera hispanohablante, entonces elegimos Argentina. Lo elegí con una de mis mejores amigas en ese entonces en la universidad, y pues fue ahí cuando empecé como a abrir este panorama de lo que es el viajar a diferentes lugares del mundo. Y estudiar. Y estudiar, claro. ¿Y a dónde llegas en Argentina? A Buenos Aires. Ok. Bueno, entonces hablemos de este primer viaje de México a Buenos Aires. Obviamente otra ciudad gigante, claro, muy internacional en cierto modo, pero distinta a Ciudad de México. Cuéntame un poco como esas primeras impresiones de Buenos Aires. La verdad es de que yo también era como un país al que yo quería ir, porque yo veía, era más joven, ¿verdad? Yo veía Disney Channel, claro. Y entonces yo tenía una serie que era como de las que más amaba y se llamaba Floricienta. Yo no sé si por acá la veían, pero por eso yo quería ir a Buenos Aires también, porque yo decía, se ve tan bonito en la serie que casi no muestran la ciudad. Pero cuando llegué me impresionó muchísimo porque hay muchísimos edificios pues bastante altos, o sea, muchos edificios de apartamentos habitacionales, y yo no me imaginaba que fuera así. Lo que es el microcentro de la ciudad es muy bonito y también tiene como estos dejos arquitectónicos como de europeos. Sí. Muy francés. Sí, es muy europeo. También en las parques era algo que me impresionaba muchísimo. Los parques están como muy bonitos, muy bien cuidados. Los carruseles en medio era algo como que me daba como una sensación como de estar realmente en otro lado completamente diferente. Fue bonita la experiencia. También este contraste que tiene en el puerto, en Puerto Madero. En Puerto Madero, justamente, que se ven esta arquitectura como de los españoles, de la colonia. Y la modernidad. Y la modernidad cruzando el puente de la mujer. Entonces, fue algo impactante. Realmente ahí todo lo que yo veía me impresionaba. O sea, era la primera vez que salía del país. Claro. Que iba, y pues completamente, pues digamos como que iba sola, aunque iba con compañeros de la universidad, pues estás ahí
sin familia. Entonces es como esto, tener esa experiencia, como nos decían en la universidad, no hagas cosas que jamás harías en tu país, no te vayas a aventar de un paracaídas, claro. Pero disfrútalo mucho. Entonces fue lo que yo me dediqué a hacer, disfrutar todas las experiencias. Nos invitaban a algún lugar y yo decía, sí, o sea, de una, ¿no? Siempre ha sido como una filosofía de vida, a lo que como que te inviten como a alguna experiencia nueva. Yo siempre digo que sí, porque sé que de eso siempre se aprende muchísimo. ¿Y cómo te parecieron los argentinos en términos de dar la bienvenida a los migrantes? ¿O cómo te pareció ser migrante en Buenos Aires? Sí, de hecho ahí es pues la cultura, aunque seguimos siendo latinoamericanos, sí es un contraste fuerte porque siento que el argentino es un poco más cerrado. Okay. El mexicano es como muy abierto, no, como que no le tiene miedo, o sea, ya llegaban como extranjeros y es como que de una somos bien curiosos, ¿no? ¿Y de dónde eres? Y aunque no sepamos, uno le intenta hacer la plática, pero siento que en Argentina mis compañeros también sentían como que están como un poquito como distanciados, okay. Quizás de pronto al principio. Sí, quizás era un poco el miedo, no lo sé. Fue como que un poquito ya dentro de las clases, conviviendo, en los equipos que se arman en la universidad, que ya empezamos a tener un poquito más de interacción con ellos. Tuvimos un amigo que era como nuestro mejor amigo y era curioso porque era coreano-argentino. Ah. Era físicamente era completamente coreano, pero cuando hablaba era muy argentino, muy porteño. Entonces sí era como ese acento tan fuerte y fue algo interesante, algo bonito, como este intercambio. Habían de hecho varios que eran coreanos argentinos, y también, o sea, como que compartíamos algunas cosas, como lo del picante, el picante que le decimos en México, y ahí aprendí que en Latinoamérica le dicen picoso. Las cosas picosas, okay. Picantes, o sea, les daba risa, ¿no? Que decían como, ¿picante? ¿Qué es eso? Pero sí, fue un intercambio bonito, aunque sí me quedé como con esa idea de que eran como un poquito más apartados, okay. Como que puede ser como la cultura europea, sí. De pronto. Bueno, ya ahorita hablaremos justamente de Europa. Sí. Ok, entonces tú haces tu intercambio, vuelves, era todo parte de tu pregrado, ¿verdad? Sí, era una forma de titulación. Ok, y después creo que ¿el siguiente destino es Francia? Así es, ya después de muchos años, yo hablo como si fuera una viejita, no, pero eso fue a mis 21 años, okay. Mi primera experiencia. Después, a los 27 estaba en un momento de mi vida que estaba trabajaba en el periódico Reforma, allá es uno de los periódicos pues más importantes en México, y justo me estaba preguntando, ¿pero qué estoy haciendo de mi vida? Y realmente no era como que estuviera siguiendo lo que yo quería hacer, okay. Y ahí decidí hacer una maestría y dije, bueno, yo sé por mi experiencia previa que la UNAM tiene estos convenios justamente, y tenía yo en la mente esa idea de que quería ir a Francia. Okay. Entonces, quizá lo hice de la manera más rebuscada posible. Entré a una maestría para poder hacer un intercambio, pero se logró. Y entonces fue cuando logré irme allá a Francia, y justamente como mencionas, fue ahí cuando encontré que hay mucha similitud en esta cultura europea con los argentinos, porque justo, o sea, aunque somos latinoamericanos, y los argentinos creo que son como un poquito más lejanos de lo que es la cultura de los otros países. Claro. Y sí, y ahí vi como que muchas similitudes con el estilo, claro, de vida. Sí. No, y pues nomás, digamos, como tú dices, la arquitectura y muchas cosas de... Sí. Yo siempre he sentido que Buenos Aires está como entre lo que es América, si lo podemos poner todo junto, y Europa, y en muchas cosas sí, llegando mucho a la parte europea. ¿Dónde estuviste en Francia? Estuve en un pueblo que se llama La Rochelle. Okay. Este pueblo está entre Nantes y Burdeos. Ok, chévere. Es un pueblo costero. De hecho, es uno de los pueblos de esparcimiento más importantes del mundo. Okay. Ahí hay muchas escuelas que te enseñan cómo navegar. Entonces, de hecho, si tú vas ahí al puerto, hay muchísimos yates, porque justo hay muchas escuelas que enseñan a navegar yates. Y bueno, cuéntame un poco de esa experiencia en un pueblo costero francés, siendo mexicana. Cuéntame un poco cómo se compara con tu experiencia de viajar antes, qué es nuevo.
¿Qué te gustó, qué no te gustó tanto? No, pues yo en Francia estaba como en un sueño, porque yo, como te mencionaba, aprendí francés desde los 12 años y uno de mis grandes sueños era viajar a Francia, pero todo lo que eso implica. Porque cuando uno aprende un idioma, aprende toda la cultura. Claro. Entonces habían como cosas que a veces les sorprendía a los franceses. Me decían, ¿por qué tú sabes eso? Pues es que, claro, o sea, es como te enseñan de cantantes famosos como Edith Piaf, te enseñan acerca de la historia, acerca de los monumentos, de la cultura en general, así como acá tenemos como el Día de Reyes, allá también se festeja, pero pues no sé, en México se hace una rosca, allá es una tarta. Entonces es como que eso yo ya lo tenía como muy internalizado de todas mis experiencias de las clases de francés y que también afortunadamente había tenido la oportunidad de tener estas clases con francófonos. Entonces quizá no eran franceses, pero eran del Congo, algunos sí fueron franceses y pues de varias regiones del mundo. Y entonces fue algo muy bonito, o sea, era un sueño que realmente yo estaba viviendo así en carne propia, era como una película para mí. Pues yo llegué a París, de ahí me tomé el tren de Gran Vitesse, que va, me parece como a 300 kilómetros por hora, más o menos. Y entonces también para mí fue como algo completamente diferente. O sea, yo tengo ahí mis videos, todo, o sea, iba muy feliz. Y llegar a este pueblo es algo también que es un contraste también grande porque no es lo mismo que la capital. Sí. Y yo mi intercambio lo había hecho en otras capitales. Entonces era un pueblo chiquito, tuve que caminar hasta un hotel que era cerca de la residencia en la que me iba a quedar y me hice como 20 minutos, casi media hora caminando con las maletas. Ahí aprendí que no tengo que viajar con tantas maletas y fue así complicado, pero es lo mismo, o sea, porque es un pueblo pequeño y entonces no es como que haya a la disposición taxis y Uber, pues ni pensarse. Entonces fue una inmersión bastante interesante en ese aspecto de que era un pueblo, no era una ciudad grande, entonces como que la vida se vive diferente, es más tranquila. El pueblito es de estudiantes mayormente y personas retiradas. Entonces también se ve como esta dinámica de que hay muchos jóvenes y mucha fiesta. Sí, es interesante. He hablado con varias personas que están en esos pueblos que son muy estudiantiles, pero que también muchas veces hay gente retirada y que de hecho pues son muy acogedores también como a los estudiantes y todo eso. Y también hablando de personas que han vivido en Francia, siempre dicen que es muy distinto París a las afueras de París. Y que la gente es mucho más acogedora, mucho más abierta, lo cual pues se ve también en otros países también. Sí, yo creo que eso se ve en todas las capitales y es lo que dicen también, o sea, en Argentina, el porteño, pero es como que uno vive la vida más rápido, ¿no? En la capital uno tiene como que va a comprar algo y quiere que ya, pero ¿y dónde está mi comida, no? Y cuando uno se empieza a alejar, yo cuando fui a Iguazú, la gente era muy amable. O sea, era como que hubieras cambiado de país, era, o sea, muy, muy acogedora en comparación, pues, del porteño, que no es tan acogedor, es como que más práctico, las cosas rápido, ¿no? Vas a un restaurante, ¿qué quieres? Bueno, te lo traigo y ya. Allá no, allá muy lindos, como de, ¿y qué quieres? ¿Y quieren algo para escuchar? ¿Les ponemos música? O sea, eran muy, muy, muy acogedores, muy diferente como esa dinámica. Y yo creo que lo mismo pasa en todo el mundo, realmente, y muchos a veces se quejan de los citadinos porque tenemos estas ganas de ir muy rápido y que a veces yo creo que nos falta parar un poco y disfrutar la vida. Entonces sí, también en Francia pasa lo mismo, también que pues estaba yo en un pueblo que hay gente retirada, entonces tú te puedes encontrar con algún francés que tiene ahí así como pues el tiempo, entonces se va a poner a platicar contigo, a intercambiar un poquito, y yo tenía un buen nivel ya de francés y yo creo que allá pues lo perfeccioné bastante. Claro, sí. Y entonces sí me decían como, ay, pero tú hablas muy bien. Y de hecho hasta me llegaron a decir como que, ay, es que hablas muy bien, pero no eres francesa. ¿De dónde eres? Me decían como de Túnez, de Libia, como de Marruecos, de esa región. Que como es un lugar donde hablan francés, pero al Mediterráneo, sí, porque me decían, es que tu acento es extraño. Pero sí, o sea, fue un intercambio bonito. Bueno, y después, y hay muchos temas de los que hablaremos en general como parte de migrar y parte de viajar.
Pero el siguiente destino, por lo que tengo entendido, es Colombia, ¿verdad? Que es donde estamos ahorita. Y sé que también el amor te abre la puerta para llegar a Colombia, tu pareja. Cuéntanos un poco de tu llegada a Colombia, que creo que, bueno, en parte por tu pareja, pero también una oportunidad educativa. Claro. Y cuéntanos un poco, bueno, cómo se compara Colombia con estos otros dos países. Uy, pues es que justo yo trabajaba en el aeropuerto y es una... Eso era en México. En Ciudad de México. Y es una historia como de película, de telenovela. Mi novio lo conocí ahí, él estaba viajando por negocios, pero era como un viajero muy frecuente, o sea, como que en una semana tomó como 3 o 4 vuelos. Y entonces yo estaba iniciando el trabajo ahí en una sala de estas de espera, que están ahí así como dentro de los aeropuertos, estas salas VIP. Y entonces nos cruzamos varias veces. Pero pues era todavía un poquito saliendo de la pandemia, traíamos como cubrebocas, tampoco es tan fácil diferenciar a las personas por el cubrebocas. Pero en una de esas tantas veces me dijo como de, oye, ¿me aceptarías una invitación por un café? Y yo como de, no te conozco, pero yo pensé, mira, igual aquí yo tengo su identificación, todos sus datos, hasta sé qué tarjeta tiene. Entonces dije, bueno, será en un lugar público. Y entonces dije, pues está bien. Y pues nada, ese fue el café que cambió el destino de mi vida en ese momento. Y nada, pues o sea, nos llevamos muy bien. Y entonces en esta búsqueda de encontrar cómo estar juntos en el mismo espacio, en el mismo país, en la misma ciudad, fue que empecé yo a indagar. Yo dije, bueno, seguramente deben de haber convenios con Colombia, México, pues son países que tienen una buena, diplomáticamente tienen una buena relación. Entonces, justo encontré esta beca que es del ICETEX. Es para extranjeros en Colombia y apliqué a ella. Yo se lo comenté a mi novio y él como feliz, que no lo creyó. No, él dijo, no, una beca, ¿cómo crees? Así como que lo veía lejano y creyó que no, que nunca iba a lograrse, pero pues sí tuve la fortuna de ser elegida y actualmente estoy estudiando en la Universidad del Rosario. Esta maestría que tiene el nombre tan enorme, en gestión estratégica de la información e innovación digital. Digamos que es como un poco el análisis de datos, el análisis de los datos. Los puedes enfocar pues en las diferentes áreas que existen de la administración, recursos humanos, mercadotecnia. Y pues eso es algo que ahorita está pues muy en boga. Entonces yo sentí que era una buena oportunidad académicamente y pues que me va a ayudar a crecer profesionalmente y no como decir de, uy, me voy por amor, sino que también tener un plan. Entonces ha sido algo que me ha permitido estar aquí pues legalmente en Colombia y pues también yo aprendiendo, creciendo. Y justo, o sea, la Universidad del Rosario es una universidad muy bella, una de las más antiguas de Colombia, y ha sido una experiencia increíble. La verdad es de que me sorprendió muchísimo. Tiene como muchísimas cosas que son muy tecnológicas y justo como esta maestría es nueva, está todo muy actualizado. Y muchos de los profesores son profesores que tienen un currículum impresionante, que vienen del MIT, de Harvard, o sea, de universidades también de Inglaterra. Y entonces ha sido pues algo muy bonito, que me ha hecho crecer muchísimo. Bueno, y comparado con Argentina, con Francia y obviamente pues con México, ¿cómo encuentras a nuestra bella Colombia? Ay, no, es impresionante, es muy bonito. Cuando uno tiene como, bueno, yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero al menos a mí sí, cuando uno habla de Colombia, te imaginas como Cartagena, como las islas, quizás San Andrés, y ha sido como el explorar todo el país. Me he dado cuenta que tiene una riqueza natural enorme. Y variedad también. Y muchísima, pero, o sea, una variedad en cuanto a paisajes. No me imaginaba que Bogotá fuera así. Yo ya sabía porque justo había conocido a personas colombianas en mi intercambio en Argentina. Y yo sabía que Bogotá era frío, pero no me imaginaba la ciudad así. O sea, sí, cuando llegué fue algo que me llamó la atención, la arquitectura. Y que es una arquitectura como muy hacia alemana, inglesa. Y yo me la imaginaba pues como las ciudades que conozco, que son como más hacia lo español. Claro. O sea, en México es muy española la arquitectura pues colonial. Pero aquí no, o sea, y esto también que tienen como
estos ladrillos rojos expuestos, es muy bonito. Entonces, o sea, el ver como las montañas de un lado, estos edificios que todos son rojos con este ladrillo bonito, es algo muy bello a la vista. Y en cuanto, no, los paisajes son completamente diferentes. He estado en el Cocora, en el Valle del Cocora. Es algo también que es como... Yo creo que en pocos lugares se debe de encontrar ese tipo de palmas tan grandes, o sea, 30 metros, una palma, uno se siente chiquito y es muy bonito el lugar. O sea, esa parte del eje cafetero, Medellín también es muy bonito. Igual las costas, Cartagena, pues una costa que es como, me parece como más virgen, que se llama Palomino. He tenido la oportunidad de viajar por varias... Bastante. Pues sí, por varias ciudades y todas me sorprenden muchísimo. Una de las ciudades que me gustó muchísimo llegando fue Villa de Leyva. Villa de Leyva, Monguí, esa arquitectura también es impresionante y lo bien mantenidas que están. O sea, yo no me esperaba como ir por las calles y todas las casitas son blancas con sus tejados verdes. Es muy bonito, o sea, visualmente es muy bello. Y también, bueno, Guatavita, la historia del Dorado, esta leyenda, la Catedral de Sal en Zipaquirá, algo así como muy, muy diferente. Bueno, has hecho un recorrido bastante amplio, por lo menos en el tiempo que has estado acá. Sí. ¿Y la gente, cómo encuentras, digamos, la cultura comparado con la cultura mexicana? Yo siempre he dicho que los colombianos y los mexicanos se sienten como hermanos. Sí, a mí me parece también. Cuando yo llegué a estar en Argentina, que digamos no estaba tan lejos de casa y pues era Latinoamérica, yo encontraba un colombiano y era como de, es que es como casa, o sea, te entiendes muy bien con ellos. También, o sea, en Francia eso me pasó, pero muchísimo más, porque justo llegué en invierno. Y en La Rochelle en ese momento estaba muy nublado, hacía frío, y entonces yo creo que inconscientemente, o sea, de verdad que no te das cuenta, pero llega un momento en el que, pues uno que está acostumbrado al sol, a esta diversidad, o sea, que es completamente diferente la vida, el estilo de vida en Ciudad de México, y justo el clima. Llegó un momento en el que yo ya estaba así como sintiéndome un poco triste, pero yo llegué a conocer también colombianos por allá y yo sentía como que era un poquito como casita. De hecho, hice un viaje, ya tenía como mes y medio, casi 2 meses en Francia, fuimos a España. Y fue como recargar energía, porque justo, o sea, los españoles también son como así más, más enérgicos, como más efusivos, más latinos. Sí, o sea, también el colombiano para mí es como estar en casa. Aunque también he de aceptar que hay muchas diferencias. O sea, es sorprendente un país tan diferente, pero tan parecido. Sí, es cierto. Sí, no, y yo, digamos, habiendo vivido como en Canadá y en otros lugares, siempre he sentido que en Colombia hay mucha diversidad cultural, a pesar, pues, tiene una población grande, pero a pesar, digamos, de en territorio no ser tan grande como otros lugares, es muy distinto, no solamente en clima, en arquitectura, como mencionas tú también, sino también culturalmente. Bueno, entremos entonces ya entendiendo dónde has estado, hablemos un poco como de un par de temas de migrar y de pronto hablemos del lado amargo de migrar, o no tan amargo, sino los retos de migrar. Claro. Uno de ellos es, ¿cuál sientes tú como que es el reto más grande de haber vivido en tantos lugares o de después de un par de años tener que volver a mudarte? Sí, yo creo que uno que todo el mundo diría es la lejanía de la familia y de tus seres cercanos, de tus amigos. Es que a veces ni de tus amigos, también de tus vecinos. O sea, de eso, de estar en esta zona de confort en la que conoces bien todo, a llegar a un lugar en donde quizá estás sola. O sea, en este caso, pues yo en Colombia sí tengo algunas personas que conocí en mis intercambios, pero pues llegué prácticamente sola, o sea, solamente con mi pareja. Entonces, el empezar a hacer nuevos vínculos a veces es un poco complicado. Pues yo tengo la fortuna de que me he encontrado con gente muy bella. O sea, sí, me han tratado muy bonito, ha sido un recibimiento muy cálido, pero a veces es un poquito complejo el salirte de esta zona de confort, el volver a empezar porque realmente es un nuevo comienzo, volver a empezar tu vida. ¿Y cómo aprendiste a lidiar con la distancia de tu familia y de las personas cercanas? Yo siempre
lo he visto como, o sea, mi familia es una familia muy cercana. No, yo creo que somos como 30 personas y nos vemos como cada vez que alguien cumpleaños nos reunimos. Entonces ya te imaginarás, estamos como siempre ahí como muéganos diríamos allá en México, así como todos juntitos. Pero también eso es algo bonito porque aunque yo estoy lejos, lo siento cerca a la distancia. O sea, yo platico con mis familiares, o sea, platico con mis tíos, así por mensaje, por WhatsApp, videollamadas. Afortunadamente ya tenemos el internet y el WhatsApp que nos facilita todo. Eso ayuda mucho. Sí, ha ayudado muchísimo. O sea, con mi mamá yo creo que es la que más me duele, como la que más me pega, que a veces digo, ay, quisiera estar ahí con ella, así como dicen acá, arruncharme y ver una película y con mi mamá, pero pues físicamente no es posible. Entonces, sí es que estoy como, yo creo que le escribo diario, sí, no es que diario cada 2 días, estamos muy, pues ahí en contacto todo el tiempo. A veces sí está como esto que no está que no existe en nuestro idioma, pero existe esta frase que es como mal de casa, que ejemplifica eso, estar lejos de tu casa. Y bueno, así se dice en francés. Y entonces sí es algo que se siente a veces, pero siempre lo he visto yo como que tengo esta alma aventurera y entonces siento que no es para siempre. Siento que en algún momento voy a regresar a casa y eso como que me da confort. Es como... Está bien. Sí, tiene sentido. Sí, me da como un poquito de tranquilidad. Sí, estoy aquí, lo estoy disfrutando mucho y pues estoy en el presente. Claro que extraño a mi familia, pero pues yo puedo viajar. Afortunadamente Colombia no es tan lejos. Entonces puedo tomar un vuelo, ir allá. Justo fui de viaje a México porque mi abuela cumplía 90 años y era un momento tan especial que no lo podía perder. Entonces fui con mi novio y pues allá compartimos ese festejo, esa celebración y pues de regreso acá, ¿no? Y bueno, y del otro lado, ¿cuál es el tip o la clave para poder hacer amistades viajando tanto, llegando a un lugar nuevo? Uy, eso es complicado. Yo creo que me cuesta hasta en mi país. Claro. Pero yo creo que el intercambio cultural es como un arma que nos ayuda, ¿no? Porque es como te puedes acercar a cualquier persona y decirle, ay, no, pues yo soy de tal lugar y tú, y porque... Claro, porque aunque uno sea de Colombia, o sea, también yo en mi maestría no todos son de aquí, de Bogotá. Hay algunos de Cali, hay otros que son de Boyacá, entonces también es como eso, quizá abre como esta puerta como a la conversación. Y bueno, entonces ahora hablemos de otra cosa que quiero que nos puedas contar, porque tú nos has contado que, bueno, todas esas oportunidades académicas que has encontrado, de hecho encontraste una beca que yo pensaba que era solamente para colombianos para ir afuera, pero también hay para extranjeros. Y sé que has hecho algo muy inteligente y muy, muy lindo, que es volver tu educación parte de tus viajes, ¿verdad? Tú lo escribiste hace poco, que era como la manera rara de hacerlo, como encontrar un programa educativo para poder viajar, pero al mismo tiempo pues son dos cosas muy enriquecedoras, ¿verdad? A nivel profesional y personal. Cuéntanos un poco, sí, de ese tema. Yo creo que en el pasado tú te has descrito como una cazadora de becas, cazadora de este tipo de oportunidades. ¿Qué has aprendido en el camino? Sí, que bueno, yo... Es algo que le digo siempre, o sea, a las personas que me dicen, ay, pero ¿cómo lo has hecho? Yo les digo, es que anímate a que, o sea, con tus estudios también tú puedes viajar. Claro. Es algo que todos tenemos la oportunidad y que no necesitas tener el dinero así que te sobre muchísimo, no. Si tú encuentras un programa que puedas aprovechar, te va a ayudar porque es un crecimiento profesional, pero también es personal, porque... No es lo mismo, o sea, estudiar en tu país que expandir tu mente a otros horizontes. Estudiar en otros países también te ayuda como a comprender y adaptarte. Es algo que a mí se me hace pues muy enriquecedor, el poder estar en otro lugar y ver el mundo desde otra perspectiva. Claro. Sí, o sea, a mí en Argentina me pasó. Yo volví, digamos que eran como cursos que yo ya había tomado, pero tenían otra perspectiva y yo aprendí muchísimo. Fue algo que me gustó, o sea, fue algo que me llenó muchísimo el alma, que fue como, uy,
nunca lo había visto desde ese punto. Estas herramientas no me las habían mostrado, entonces fue algo bonito. Y también me está pasando ahorita en Colombia, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y también porque no nada más es como en lo educativo, también es en lo laboral. O sea, te enseñan desde este conocimiento laboral que tienen los profesores y entonces es como que tú también aprendes cómo es que se hacen las cosas de este lado del mundo. Uh-huh. Sí, me encantan dos temas ahí. Uno es eso, que sí, yo puedo hacer yo voy a hacer mi maestría. La puedo hacer acá, en la universidad que todos mis amigos lo han hecho, o que mis familiares lo han hecho, que sé que es una buena universidad, o puedo aprovechar, hacerla en otro lugar, y aparte del conocimiento académico, el conocimiento cultural de hacerlo en otro lugar. Sí. Y lo otro que me gustó mucho que mencionaste es que uno tiene la impresión de que poder estudiar en el exterior es para personas de cierto estatus socioeconómico o que tienen cierta comodidad económica, y no necesariamente tiene que ser así. Uno puede a veces buscar oportunidades, me imagino que obviamente siendo buen estudiante. Pero sí, cuéntanos, por ejemplo, un poco cómo encontraste esa beca del ICETEX, cómo supiste que existía esa oportunidad. Realmente fue como serendipia. Okay. O sea, yo dije, debe de haber algo. Entonces yo me metí así como becas y a veces no es tan fácil encontrarlo. O sea, es que ahí sí, es que alguien tiene que estar bien decidido y también te van a pedir muchos documentos. Okay. O sea, es como mucha documentación, te van a pedir cartas de profesores, cartas laborales, tu carta de motivos. O sea, claro que es un proceso que no es sencillo, pero yo creo que tiene todo el sentido, porque si te van a dar toda esta oportunidad, si alguien está pensando en invertir todo lo que va a invertir financieramente en un estudiante que se va a ir a otro lugar, que te van a pagar todo, entonces tiene que valer la pena. Y también es un peso que uno tiene que llevar y decir, bueno, entonces lo hago de la mejor manera que pueda. O sea, si el rendimiento académico, pues yo tengo como eso a tu favor. Sí, claro, y yo lo siento, yo tengo que tener un buen rendimiento académico porque estoy representando a mi país y porque gracias a que me dieron a mí esta oportunidad, más personas las van a tener de acuerdo pues a mis resultados. Entonces es como algo que yo también le debo, ¿no? A mi país y a las personas que quieran venir. Y sí, es complicado a veces, te piden tantas cosas que uno dice, uy, no lo voy a lograr. O sea, tuve que contactar acá a las universidades que me dieran la carta. O sea, no es sencillo, pero siento que vale la pena. Y vale la pena esforzarse y hacerlo porque cuando uno lo logra es algo que realmente sí es muy... Sí, claro. Muy bueno. Sí, me imagino. Bueno, yo creo que para comenzar, saber que existe la oportunidad, lo cual es bueno, pero después sí, tener esa disciplina que tú mencionas y apuntarle y conseguir los documentos y llamar al profesor del pregrado. Sí. Me imagino también estar muy conectado, ¿no? Que alguien que sepa y que te pueda decir, sí, yo conozco un profesor en tal universidad que te pueda hablar. Pues no, más bien es eso de los profesores, es que sea un profesor que tú hayas tenido y también es eso, que a veces uno pasa así, ¿no? Como sin pena ni gloria por la universidad, pero no, también esos vínculos que uno forma con sus profesores son importantes, como en este caso, ¿no? O sea, sí, uno no puede llegar como, ¿se acuerda, profesor, que yo tuve una clase en el 2011 con... No, o sea, son como, o sea, esos profesores que te tienen así como bien identificado y dicen, no, sí, claro, yo te hago la carta sin problema alguno. Entonces también eso es algo que uno tiene que tener en mente desde que ya tienen la idea de irse a otro lugar. Y sí, de lo de la beca del ICETEX, no fue tan fácil encontrarla. Yo busqué como en varios foros, busqué en videos, creo que hasta en TikTok, en Instagram, y en alguna me apareció. Y entonces vi, es una de las mejores becas a nivel Latinoamérica y creo que a nivel mundial, porque te pagan la matrícula y aparte te dan beca de manutención. Wow. Entonces es muy completa la beca y es muy demandada por lo mismo. Me imagino, sí. Ok. Sí. Y bueno, su segunda maestría, ¿verdad? Que ya la estás completando. ¿Crees que vas a seguir estudiando y viajando o ya es? Creo que me voy a dar un break por el momento. Okay. Probablemente, o sea, yo siempre también soy una persona que le gustan como los idiomas. Bueno, no hablo tantos, nada más hablo inglés y francés, pero sí me gustaría como expandir ese aspecto. Me gustaría aprender portugués. Súper. Y siento que aquí es el lugar idóneo porque justo estamos muy cerca de Brasil y también una de mis amigas de la maestría es brasileña. Sí. Bueno, y supongo que si no es por los estudios, también por la parte laboral puede ser otro camino que te pueda abrir también a vivir en otros lugares. Claro. Lo bueno de los estudios es que te da tiempo. Sí.
que sí, o sea, un estudiante que está 100% solamente en sus estudios tiene un poquito más de tiempo pues para conocer, para viajar, eso es lo bueno. Sí, eso es cierto. Y en un empleo sí, o sea, también es una experiencia completamente diferente, pero si uno tiene más responsabilidades y el tiempo se acorta un poquito. Claro. Pero sí, eso claro que no lo descarto. Bueno, y si alguien te quiere seguir y ver, no sé, fotos de todos estos viajes dentro de Colombia que me has contado o algo así, ¿hay algún lugar donde te puedan encontrar? Sí, tengo un Instagram, se llama, es @adiporter, Adi con doble I y ¿Latina? No griega, sí, sino latina. Y latina. Ok. Bueno, y para terminar, de pronto siempre me gusta preguntarle a los invitados, ¿cuál es tu consejo principal a alguien con alma viajera que no sé, que tenga como ese miedo, pero que tú le dirías, no, avéntate, haz esto? ¿Cuál es el consejo que le tienes? Que la experiencia que va a vivir va a ser tan bonita y se le va a quedar marcada en el corazón que tiene que romper esos miedos y que al final de cuentas es como cuando te dicen, el no ya lo tienes. Uh-huh. Pero pues te avientas por un sí. Entonces es lo mismo. O sea, tienes esas ganas, hazlo. O sea, no va a haber nada que vayas a perder. O sea, no hay experiencia mala. Todo siempre va a ser algo que te va a ayudar a crecer y siempre va a ser algo que vas a recordar. A veces quizá hay experiencias no tan bonitas, uh-huh, como hace poco me robaron mi pasaporte en el aeropuerto de Bogotá. Pues no es agradable, pero sigue siendo una experiencia. Claro. Y eso puede pues ocurrir en cualquier lugar. También, claro, ¿no? Y no hay cosa que no se pueda solucionar. Uh-huh. Bueno, Adriana, muchas gracias por venir a contar tu historia. Gracias por haber participado en el Wine On Challenge, por tener esta introducción al mundo del vino, pero ahora venirnos a hablar de tu parte migratoria. Obviamente nos hablas que migrar no es únicamente cambiar de lugar, cambiar de país. Me gusta mucho como tu approach de hacer inmersión en la cultura, de respetar la cultura, de entender la cultura, que yo creo que es muy importante para que esa experiencia sea buena, ¿verdad? Hay muchas personas que si se van buscando el mismo tipo de comida, el mismo tipo de personas y todo eso, no van a disfrutar la experiencia como lo has hecho tú. Y bueno, sé que el corazón, los estudios, distintas cosas te han llevado a muchos lugares y pues espero que te sigan llevando a muchos lugares y también pues sigas disfrutando con tu familia en México también. Y gracias por participar. Ay, gracias por la invitación. Y bueno, llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera. Cuéntenos un poco en nuestras redes sociales. Bueno, puede ser también tanto en YouTube o en Spotify donde ven este episodio qué les pareció, pero recuerden que en Vino Inmigración, en TikTok y en Instagram nos encuentran y háblenos un poco de qué les pareció la historia de Adriana. Ahí también van a tener la oportunidad de participar en el sorteo de este vino y cuéntenos un poco de otros temas que quieren que hablemos, otros vinos que quieren que catemos y si tienen una historia de migración como la de Adriana, acérquense a nosotros y con gusto los tendremos acá. Adriana, mucha suerte con todo. Felicitaciones, creo que ya estás muy próxima a terminar tu maestría y bueno, que sigas disfrutando tus últimos momentos o quién sabe, de pronto sea más largo acá en Colombia. Gracias.